Y bueno, nos decía Xóchitl Marín que Silvia Pinal no salía en la película Un Rincón Cerca del Cielo, sino Marga López. Y en efecto, Marga López es la protagonista, pero sí aparece Silvia Pinal. Y este dato nos lo da el diputado Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ¿Cómo estás, diputado? Pues tristón, ¿no? Por lo de Silvia Pinal. Fue senadora priista. Sí, y fue pues líder de los actores, una mujer llena de simpatía, ¿no? ¿Dirías que fue líder o representante? O ambas. Representante. Y líder también. Sí. O sea, es un personajazo, una mujer culta, una mujer muy simpática. A mí me sorprende la simpatía. Sí. En la película aquella de Pedro Infante que todos vemos los fin de año. El Inocente. El Inocente es genial, ¿no? Me decía Maxine Goodside que así como era el personaje de Silvia Pinal en El Inocente, Silvia Pinal, era muy así, como ese personaje, muy fiestera, muy sonriente, muy divertida, muy ocurrente, muy de sangre ligera. ¿Tú la conociste, diputado? No, alguna vez en algún evento estaba ella ahí, la verdad la ve uno con mucho respeto. También te quiero decir que tenemos todavía actrices de ese momento importante del cine mexicano, María Victoria, ¿Cómo no? Por Elsa supuesto. Aguirre, Ana Luisa Pelufo. Sí. Entonces son mujeres que ahí están todavía para bien de todos y que marcaron una época muy interesante, ¿no? de este país. Y hasta varias épocas, ¿no? Porque recordamos a Silvia Pinal, por supuesto, que en películas de la década de los 50, que es cuando comienza, pero luego viene esta del Rey del Barrio, de Tintán, que es una maravilla, posterior a ella las de Buñuel, pero le toca antes, durante y después del movimiento de ruptura de la década de los 60, de la revolución sexual, de los movimientos estudiantiles, una época muy contestataria en donde se rompe una brecha generacional de manera muy abrupta y muy aguda. Y el brinco entre las películas en blanco y negro y las películas a color. Sí. Y también el brinco entre el cine y la televisión, que ella lo aprovecha pues con muchos programas. Aquel que tenía presente con su marido, con Enrique Guzmán, que era famosísimo. Tú ya no nacías, pero yo ya había nacido. Entonces los niños veíamos ahí al popular Bartolo, que era Enrique Guzmán. Una delicia en la televisión ellos. Sí, y luego este programa que hizo durante muchísimos años, el de Mujer, Casos de la Vida Real, donde fue el primer programa de la televisión en el que se plantearon problemas de violencia contra las mujeres de manera así como muy directa y sin eufemismos. Lo recordaba el día de ayer, me parece, lo puntualizaba mi compañera Azucena Uresti de manera muy precisa y como siempre, pues muy clara, ¿no? Cómo este programa abrió brecha, fue el primero, pero no solo eso, fue el único durante muchísimo tiempo, diputado. Y ella, una diva, que es bien importante, porque no solamente es una gran actriz, cantaba, bailaba, pero tenía contacto con el mundo de la cultura, con personajes como Diego Rivera, como Buñuel, al cual ella conquista, digamos, de una manera formidable como actriz, y también tenía contacto con la política. Entonces, esa es una diva, esa es la parte que nos hace trascender, como María Félix, por ejemplo, es decir, no solamente estás en lo que es tu profesión, sino impactas al mundo que está a tu alrededor. Entonces, tú mencionaste su matrimonio con Tulio, pero también la recuerdan muy bien en Tlaxcala como una mujer que quería esa entidad, pero también sabíamos de su afición por muchos deportes, o también sabíamos su contacto con el mundo de la cultura. Esa es una diva. Ahí está. Esa es la parte que hace distinto a un actor o una actriz de alguien que trasciende hacia el mundo que la rodea. Porque además actitudes de diva, como se conocen, así erróneamente, no las tenía. No. Por ejemplo, la última telenovela que grabó, una asistente de dirección que trabajó con ella me contaba el día de antier que le decía a las 8:30 de la noche: mijita, ¿qué hora es el llamado mañana? Me da mucha pena, doña Silvia, pero es a las 7 de la mañana. Voy, ceno, me duermo y aquí estoy temprano. Y era la primera en llegar. Entonces, lo dicen, es una diva porque anda ahí como que... No, eso no es ser diva, eso es ser payaso. Eso es otra cosa totalmente distinta. En esta parte de trascender lo que haces para impactar el mundo, ¿no? Esa historia del cuadro
de Diego Rivera pues es genial, ¿no? La forma en que ella se defiende para que Diego no la pinte como él quería. Exacto. Entonces es bien, muy padre, ¿no? Hizo lo que Rockefeller no puso. Silvia Pinal. Además gratis, ¿no? Totalmente. Más gratis. Y bueno, también ella origina un clan, una dinastía de mujeres y de personas que se dedican a la actuación, ¿no? Y eso es también importante, ¿no? Ayer los vimos pues muy tristes como debe de ser, sí, pero también muy orgullosos de su madre y eso es importante. Eso es importantísimo. Oye, diputado Rubén Moreira, pues ya se nos fue casi todo el tiempo hablando de Silvia Pinal, pero a mí sí me gustaría preguntarte, ahora sí que a toro pasado. Falta en los congresos estatales, ya pasó en el Senado, es la reforma a través de la cual se extinguen 7 órganos autónomos. ¿Qué va a hacer la oposición? Además de señalar en lo que no se está de acuerdo con respecto a la desaparición de estos órganos, principalmente del INAI, ¿qué se va a hacer a partir de este momento para buscar que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas, siendo que estará en una dependencia gubernamental, en la Secretaría de Buen Gobierno, la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno? 3 cosas. La primera, claro, estar vigilantes de lo que está sucediendo, estar probando que funcione. Tenemos que estar insistiendo en que nos den información, que se sepa dónde está esa función y que la gente tenga ese acceso. Esa es la primera. La segunda, que creo que es importante, es levantar la tarjeta cuando vemos que están las cosas mal. Hay que cerrar filas con el gobierno mexicano con este tema del TEMEC, pero tampoco es una carta abierta y una carta fácil para el gobierno, tiene que ellos también abrirse a la oposición. ¿Y por qué traigo eso? Pues porque estos órganos autónomos van a impactar en el tema del TEMEC. Y la tercera es hacer pedagogía en el país, es replantearnos cómo hacer política nosotros para que en las siguientes elecciones la gente nos vea como una opción. A mí no me gustaría que fracasara el gobierno porque entonces fracasa México. Pero las cosas no están bien y no van a estar bien y eso va a ser una realidad. Consideras que si la población, a través de su percepción, entendiera que la oposición está trabajando junto con el gobierno para mejorar las cosas y está levantando la mano sin politiquería sobre aquello que no funciona o aquello que tiene que cambiar, esto les llevaría a tener otra realidad en las elecciones a la que tuvieron en las pasadas y con ello, pues tal vez el voto de más ciudadanos, diputado? Sí, y decirle a la gente que no es bueno que el país no tenga contrapesos. El país tiene que tener contrapesos para que le vaya mucho mejor. Ya vemos lo que está sucediendo con la reforma del Poder Judicial, que no tiene ruta, que está poniendo en peligro la estabilidad del país. Entonces tenemos que ser esa opción, cercana a la gente, muy objetiva, muy concreta, decirles que hay otra alternativa que no es la polarización, que no es la destrucción de las instituciones. Es que pensar en las personas y en nuestros hijos y en nuestros nietos. Cuando digo eso, es en las siguientes generaciones. ¿Qué diferencia ves, Rubén Moreira, diputado, entre ser contrapeso a ser torpedo de acciones y políticas gubernamentales? No es lo mismo y se puede confundir. Sí, no es lo mismo, tú tienes razón. El contrapeso tiene que tener argumentos, tiene que tener una lógica, tiene que tener siempre el amor al país. El que gusta torpedear es para que se acabe la nación. Por eso te digo que ahora que viene el TEMEC, no podemos caer en el malinchismo, en desearle mala suerte al gobierno, pero el gobierno y su partido también tienen que respetar a la oposición y saber que esto es medio dialéctico, es decir, alguien propone, el otro hace otra propuesta y que salga lo mejor para el país. Entonces está abierto el PRI a trabajar en conjunto con el gobierno para defender los intereses soberanos y nacionales con la administración Trump y sus amenazas que no, y frente a Canadá también, y frente a otras naciones. ¿Qué tal? ¿Cómo viste ayer al primer ministro de Canadá yendo a Florida en su camioneta? Y yo me pregunto igual, y no coincides conmigo, pero me pregunto, oye, ¿y la dignidad se quedó en el avión o también la subiste a la camioneta? No, déjame te cuento que los canadienses están en elecciones también. Entonces hay que tener cuidado con ellos porque pues igual nos agarran de narrativa también. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Pero yo creo que nosotros tenemos que estar muy ciertos de que México es primero, que la patria es primero, que antes que partidos tenemos nación. Pero eso también lo tiene que pensar el gobierno. No podemos estar en un diálogo de sordos acá en la Cámara de Diputados o en el Senado, donde ni siquiera cuando uno marca un error evidente,
pues se reflexiona, ya ves todo lo que ha sucedido en fechas pasadas. Entonces tenemos que pensar en México, pero todos. Yo creo que el momento de estarse peleando las distintas fuerzas políticas por el cargo ya pasó, y si hay rivalidad en cuanto a ideología, tiene que haber comunión en cuanto a acciones a favor del país. Te pongo un ejemplo, en materia de seguridad, Sí. nosotros ya concedimos las reformas al artículo 21, vamos a conceder las reformas en el tema del fentanilo que viene esta semana. Votamos muchas de las apartados a favor de la ley orgánica de la administración. Nosotros no estamos porque se caiga el país, estamos Ahí porque está. salgan mejor las cosas. Pues, diputado Rubén Moreira, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. En 8 días volvemos a conversar. Acá nos vemos con mucho gusto. ¿Qué canción te gusta de Silvia Pinal? Rápido. A mí me gusta cuando canta Pedro. 10 segundos, 5. Uy, me gusta cuando canta con Pedro Infante, cuando están bailando en El Inocente. Ahí está. Gracias, diputado. Volvemos.